Y como introducción al curso quería mencionar de antemano cuál va a ser el camino que vamos a seguir en este curso, ¿sí? Vamos a seguir en el desarrollo del electromagnetismo un camino histórico, es decir, de cómo primero ciertos experimentos de electricidad con cargas dieron lugar a ciertas leyes y fórmulas, cómo hubo experimentos después de magnetostática con corrientes. Bueno, en concreto eso es más o menos lo que representa este dibujito que está acá. Electrostática, que trata de las fuerzas y la energía de sistemas de cargas, etc. Independientemente, históricamente, hubo otro desarrollo de otro grupo de experimentos que luego se clasificaron como magnetostática, y esto tenía que ver con la dinámica de corrientes eléctricas e imanes. Corrientes eléctricas que en un primer momento incluso ni se sabía que estaban representando cargas en movimiento. Piensen ustedes que en un principio cuando uno ve pasar la corriente por un cable no es obvio que esa corriente lleva carga, es carga en movimiento, ¿sí? Históricamente estas fueron dos cosas separadas que, como ustedes saben, se unifican en algún momento, o sea, se nota, digamos, que estas dos cosas son parte de algo más general. Esas cosas, ese algo más general son, bueno, las ecuaciones de Maxwell, y esta unificación tiene que ver con dos hechos fundamentales asociados a Faraday y a Maxwell mismo. Faraday descubre que los campos magnéticos variables generan campos eléctricos y por lo tanto pueden mover las cargas. Esos son los procesos de inducción, fundamentales en toda la electrotecnia, digamos, toda la teoría de motores, de generadores, etc., está fundamentada esencialmente en la ley de inducción de Maxwell, de Faraday. Y luego el segundo paso para encontrar las ecuaciones de Maxwell es la genialidad de Maxwell de decir: en algún lugar de estas ecuaciones está faltando algo, y ese algo debería ser esta cosa. Ya lo vamos a ver, estoy haciendo un panorama muy general. Debería faltar un término que fuese de tal forma, bla, bla, bla. Maxwell puso ese término en la ecuación de una manera puramente teórica, y cuando lo hizo, esas ecuaciones se transformaron en algo totalmente, bueno, no totalmente distinto, pero sí que daba lugar a fenómenos totalmente nuevos, que son la descripción de la radiación electromagnética, ¿no? Todo lo asociado con propagación de ondas, como la conocemos, la luz, darse cuenta que la luz es un fenómeno electromagnético, ni más ni menos, y eso fue realmente una revolución, digamos. En el siglo XIX probablemente, no me atrevo a decir que fue el desarrollo más importante de la física, pero anda en paralelo con algún otro probablemente, ¿no? El electromagnetismo es uno de los grandes desarrollos del siglo XIX, de finales del siglo XIX, y uno ahora tiende a minimizar el uso y la utilidad de estas cosas en la vida diaria, pero desde prender una lamparita, que ya no la prendemos más porque ya no son de filamento, son de otra tecnología, pero con la tecnología que sea, hasta cualquier tipo de comunicación a distancia, cualquier motor, cualquier generador, está basado en estas ecuaciones. Así que fueron realmente logros impresionantes en esa época. Entonces, un poco vamos a seguir este camino. Vamos a estudiar electrostática, luego magnetostática, vamos a ver cómo Faraday se dio cuenta de los fenómenos de inducción, cómo Maxwell agregó un término a las ecuaciones, y eso dio lugar a la descripción de cosas como la radiación electromagnética, la luz. Vamos un poco al final a tratar de aplicar esta teoría electromagnética a los medios materiales, no solo al vacío, ¿no? Que es un campo, bueno, es un campo que daría lugar para una clase, un curso entero más, pero bueno, no tenemos tiempo de hacerlo. Y llegado ese momento también vamos a ver
cómo esto se puede interpretar en un contexto más general, y eso es justamente lo que va a hacer Gonzalo. Esta teoría, escrita como uno la sacó de los experimentos, básicamente, mostraba características que no eran compatibles con la mecánica o la dinámica galileana usual que uno conoce de mecánica racional, ¿no? Entonces, cosas como la dinámica relativista y esencialmente la relatividad especial de Einstein, de hecho, Einstein estaba pensando en problemas de electromagnetismo cuando desarrolló su teoría de la relatividad especial. De manera que acá hay una versión, digamos, del electromagnetismo que uno podría decir es bien general, lo podemos llamar formalismo covariante, donde acá es que se ven esas cosas que le mencionaba antes, como que el campo eléctrico y el campo magnético no son dos cosas distintas, sino que en realidad son casi la misma cosa, pero vista de distintas maneras o de distintos sistemas de referencia. Y entonces esto es como uno va avanzando desde lo particular, gracias a los experimentos, se va elevando a lo general. Incluso este formalismo se puede escribir a través de un principio que es parecido a lo que hicieron en mecánica, se puede escribir a partir de un principio de mínima acción. Y uno siente con eso que se va elevando en la pirámide del conocimiento y llega al punto culmine, digamos, y uno dice, bueno, si alguien creó la naturaleza y las leyes de la naturaleza, lo que debe haber creado es la ley del principio de mínima acción. Y a partir de ahí, todo esto que descubrimos de a poco históricamente se puede deducir. Es decir, uno puede agarrar el principio este de mínima acción y decir, bueno, esto está escrito en una forma covariante y de acá, vamos a usar otro color mejor. Esto está escrito en forma covariante y de acá puedo deducir que hay radiación, hay luz. Esa radiación puedo deducir también fácilmente que se valen las leyes de Maxwell, incluso después si estoy en una situación estática donde no hay, bueno, estacionaria mejor dicho, donde no hay cosas oscilantes, donde no hay radiación, puedo recuperar la electrostática y las magnetostáticas, es decir, puedo ir de arriba hacia abajo, ¿no? Una vez que uno tiene la ley general puede volver para atrás y recuperar todo. Y de hecho algunos libros, como les decía, básicamente parten de acá, parten de decir, el campo electromagnético está descrito por esta acción. Se la tiran ahí a uno se queda así, y el libro empieza a deducir para abajo y saca todo. Eso es lo que hace Landau, por ejemplo, ¿no? Pero como les digo, no me parece un buen punto de partida para quien está acercándose a estos fenómenos por primera vez, y sobre todo no me parece un buen punto de partida porque el otro camino, el empezar de lo particular a lo general, es lo que la gran mayoría de ustedes van a hacer cuando estén trabajando en un problema nuevo, digamos, donde hay que estudiar alguna cosa. Uno tiene que ir al laboratorio, medir y de a poco ver qué le va diciendo la naturaleza sobre cómo son las cosas, y ahí sí proponer alguna ley, proponer alguna explicación para ese fenómeno y ver si la ley que uno propone es compatible con lo que uno está encontrando. ¿Está bien? Pero, como les digo, así muy rápidamente este es el esquema que vamos a seguir en el curso, y para no seguir dando vueltas vamos ya directamente a empezar con electrostática, si les parece. ¿Okay? Bueno, manifestación de fenómenos eléctricos la gente conoce desde mucho tiempo y documentada por lo menos seguramente desde el tiempo de los griegos, ¿no? Esas cosas como tomar una barrita de, bueno, ahora uno diría de plástico, pero en su momento era alguna resina, alguna cosa, frotarla en el pelo o en la ropa y después acercarla a pedacitos de papel y que los papelitos se muevan, cosas que seguramente ustedes habrán hecho, habrán jugado en algún laboratorio o en algún lado. Se conocen, como digo, desde hace mucho tiempo, pero también durante mucho tiempo fueron nada más que cosas curiosas, hasta que alguna gente empezó a ponerla en bases más firmes. ¿Y qué quiere decir ponerlas en bases más firmes? Y esto no solo se aplica a este caso, sino es bastante general, es ponerle números a esas cosas, cuantificar. Si hay fuerzas que se ejercen entre una cosa frotada y otra,
cuánto vale esa fuerza, cómo depende la fuerza de la situación en la que estemos trabajando, de la distancia entre las cosas, etcétera, etcétera. Bueno, eso fue lo que comenzó a sistematizar un grupo de gente aproximadamente en el siglo XVIII, por ponerle una fecha, y no fue una sola persona, pero tal vez una de las más importantes en esos estudios fue Coulomb, quien, como digo, hizo su ley cuantitativa de la fuerza entre cargas basada ni más ni menos que en observaciones experimentales. Coulomb lo que se dio cuenta es que se puede definir una cierta propiedad de la materia llamada carga eléctrica, que tradicionalmente denominamos Q, que puede venir en dos formas cualitativamente distintas o dos tipos que se caracterizan por el signo de Q, ¿no? Este puede ser mayor que 0 o menor que 0. Y el punto fundamental es que él mostró o vio experimentalmente que cuando uno ponía dos cargas de distintos valores, Q y Q', en dos posiciones distintas del espacio, que vamos a anotar R1, o llamémosla Q1 y Q2 sí, Q1 y Q2, y la ponemos en posiciones R1 y R2, entonces aparecían fuerzas entre esas cargas. Esa fue la observación experimental de Coulomb. Esas fuerzas, lo que él observó es que eran fuerzas que aparecían en la dirección de la línea de esas dos cargas y voy a dibujar uno de los posibles casos, pero saben ustedes que hay esencialmente dos posibilidades. Vamos a llamar a esta la fuerza que la fuerza que actúa sobre la carga 2 es, la anoto F2,1 porque es la fuerza que la 1 ejerce sobre la 2, y a esta que está acá la anoto F1,2 porque es la fuerza que la 2 ejerce sobre la U. Primer resultado fundamental que encontró Coulomb, estas dos fuerzas son iguales y opuestas. ¿Sí? Como vectores, esta F2,1 es igual a menos F1,2. Esto es, a ver, no digo que sea obvio, digamos que tenga que ser, pero es ya compatible con el principio de acción y reacción, o la ley de acción y reacción de Newton, que Newton, recuerden, era del siglo XVII, 1600 y pico, así que lo había planteado de una manera mucho más general mucho tiempo antes. ¿Cómo es? Newton sabía que las cargas eléctricas se iban a repeler, a interactuar de esta forma. No, el análisis de Newton, no quiero decir cómo lo analizaba él, pero pienso que era más general, en el sentido que si yo tengo fuerza entre dos cosas, la fuerza que una de las cosas ejerce sobre la otra tiene que ser igual y opuesta a la que la segunda ejerce sobre la primera, porque si no, por ejemplo, si estas dos cosas estuviesen atadas a la punta de una varita, si fuesen distintas, esta varita se empezaría a mover sola, porque habría una fuerza neta distinta de cero. ¿Se ven? ¿Se entiende? Y bueno, digamos, la naturaleza muestra que eso no pasa en general. No digo que no pueda existir un universo o un mundo con leyes donde eso sea así, pero en el mundo que conocemos, en general, una cosa no puede hacer fuerza sobre sí misma y no se empieza a mover sola. Entonces, esa es la idea tal vez del principio de acción y reacción de Newton, que acá se manifiesta en esta igualdad de fuerzas. El segundo punto de esto es que, bueno, además de esta igualdad, lo que Coulomb descubrió, digamos, es que la fuerza F1,2, y por ponerlo por ahora, digamos, hablando del módulo de esta fuerza, cómo dependía de la distancia entre estas cargas. Lo que Coulomb observó es que esta fuerza es proporcional al inverso de la distancia entre estas cargas al cuadrado, por un lado.
¿sí? Esta es la famosa ley del inverso del cuadrado de la distancia, que saben ustedes que no solo es válida para cargas eléctricas, sino en particular también para la fuerza gravitatoria que ya Newton había estudiado, y también en muchos otros casos. O sea, hay buenos motivos para que sea una ley bastante general, digamos. Eso en cuanto a la forma con la distancia. En cuanto a la forma con el valor de estas cargas, también lo que Coulomb descubrió es que esto era proporcional a los valores de las cargas mismas. ¿Sí? Si uno agrandaba el valor de una carga, la fuerza aumentaba, y si uno agrandaba el valor de la otra, también la fuerza aumenta, de manera que esta fuerza es proporcional a Q1 por Q2 dividido la distancia al cuadrado. Y en este sentido también, y con lo que decía de que las fuerzas son iguales, no quiero dejar de mencionar, recuérdenlo ustedes, que aun cuando uno tenga una carga muy grande y otra carga muy chica, muy grande, dice así, pero muy grande en el sentido de valor de la carga, puede ser pequeña la carga, pero pequeña en tamaño, pero grande en valor, la fuerza que una de ellas ejerce sobre la otra en módulo siempre es igual a la fuerza que la otra ejerce sobre la primera. O para poner un ejemplo gravitatorio, la fuerza que la Tierra ejerce sobre mí y me hace caer al piso es exactamente igual a la fuerza que yo estoy ejerciendo sobre el centro de la Tierra. Lo que pasa es que el efecto de esa fuerza en el planeta Tierra es mínimo, ¿sí? Pero no dejen de tener presente ese hecho. En cuanto a, bueno, con esta ley y teniendo en cuenta que esto, como decíamos, es un vector, ahí puse solamente la fórmula del módulo de esta fuerza, podríamos escribir la fuerza vectorial que la carga 2 ejerce sobre la carga 1. Yo había dicho proporcional, acá hay o puede haber una constante de proporcionalidad que involucrada en esta fórmula, los valores de Q1 y Q2, y acá tengo que poner algo que indique el versor o la dirección vectorial de R2 menos R1. Lo voy a poner de esta forma, voy a poner R1 menos R2 como la diferencia vectorial, y aquí abajo voy a poner R1 menos R2 al cubo. ¿Por qué lo pongo al cubo? Porque puse una potencia de la distancia también en el numerador. Esta la quiero acá en el numerador para que, separemos un poquito esto lo quiero acá en el numerador para que me indique la dirección de la fuerza. Entonces, si pongo una distancia en el numerador, tengo que agregar una más en el denominador. Por eso pongo R1 menos R2 al cubo. Y ahora sí, esta fórmula me indica, bueno, la escribí a propósito, es la fuerza que la carga 2 ejerce sobre la carga 1. Acá sí se ve otro punto importante que claramente ustedes ya conocen también, es que esta fuerza puede ser atractiva o repulsiva según los signos relativos de Q1 y Q2. ¿Sí? Como ven ustedes, esta, decía, es la fuerza que la 2 ejerce sobre la 1, así que es esta que está acá. Si las dos cargas, perdón, tienen, a ver si escribí bien, creo que sí. Digamos, tenemos acá dos posibilidades según cuál sea el producto de Q1 por Q2. Si Q1 por Q2 tiene... está bien, esta es la de acá. Si Q1 por Q2 es mayor que 0, eso quiere decir que las dos cargas son positivas o las dos cargas son negativas, entonces F12 tiene la dirección, bueno, suponiendo, y en realidad la observación experimental es que esta K es positiva, podría haber sido negativa, pero resulta positiva, esta F12, si Q1 por Q2 es mayor que 0, tiene la dirección de R1 menos R2. R1 menos R2 es un vector que apunta en esta dirección y efectivamente si las dos cargas tienen el mismo signo, lo que sucede es que F12 tiene esta dirección y son fuerzas repulsivas. Dos cargas del mismo signo se repelen y es una observación experimental. Mientras que si Q1 por Q2, esto es repulsión entonces, mientras que si Q1 por Q2 es
menor que 0, tenemos atracción, y eso también es una observación experimental. Recuerden que en el caso gravitatorio, si tenemos dos masas, las masas no vienen con dos signos distintos, sino que son todas del mismo signo, y la fuerza entre dos masas que tienen siempre el mismo signo es atractiva. La fuerza entre dos cargas del mismo signo es repulsiva. ¿Sí? ¿Algún comentario más? Digamos, fui un poco, poco preciso cuando dije tengo una carga Q1 y tengo una carga Q2. ¿Cómo sabía Coulomb que tenía una carga de un cierto valor y de qué valor tenía esa carga? Bueno, cuando uno está trabajando con una cosa nueva como esta, me dicen, mira, esto tiene carga. ¿Qué es carga? No sé, che, pero yo lo llamo carga porque pongo dos de estos separados y hay una fuerza. Bueno, está bien, llamémoslo carga. No sé bien cómo medir la carga y ahora después vamos a ir a ese punto, pero lo que sí puedo hacer experimentalmente es trabajar con cargas que sean, digamos, no sé qué carga tiene esta pelotita que tengo acá, pero yo sí puedo saber, o digamos, puedo intuir que si pongo dos pelotitas iguales voy a tener una carga que es 2 veces la carga inicial, o si parto esta pelotita a la mitad tengo una carga que es Q sobre 2, etc. Uno puede hablar de cargas de distintos valores respecto de una unidad que todavía es desconocida, pero bueno, Coulomb tenía formas de decir, acá puedo duplicar la carga y ver qué pasa, y entonces saber que si duplico la carga la fuerza se duplica, etcétera, etcétera. Otro punto que quiero mencionar, eso dije también rápidamente, que bueno, Coulomb ponía una carga Q1 en un punto y ponía otra carga Q2 en otro punto. Coulomb debería tener las cargas en algún volumen, en alguna pelotita, como digo, y por supuesto que no la podía poner literalmente en un punto, pero cuando uno habla de que tiene una carga Q1 en un punto, lo que quiere decir es que probablemente hay un objeto acá con una cierta carga Q1, y no puedo decir que está en un punto porque ese objeto tendrá un cierto tamaño, pero si el tamaño de ese objeto es mucho menor que las distancias involucradas en mi experimento, en particular la distancia a otro objeto, entonces razonablemente con una buena precisión voy a poder decir que este objeto lo puedo considerar como un punto y esto está en una cierta posición R1 y no preocuparme por el tamaño del objeto. ¿Está bien? Esto también viene a cuento acá porque uno podría decir, bueno, pero uno puede tener una carga puntual. Sabemos ahora que las cargas, digamos, vienen, digamos así, de la carga de partículas elementales, ¿no? La carga del electrón, la carga del protón, las cuales, bueno, en algún sentido son cargas puntuales. Van a ver ustedes incluso que van a ver en mecánica cuántica que el concepto de carga puntual no se puede, o de partícula puntual no se puede llevar a un nivel matemático estricto y no es un punto una partícula, pero un electrón es una cosa muy chiquita y es básicamente puntual. Sin embargo, no es este el motivo por el cual acá hablo, como digo, o Coulomb pensaba en cargas que estaban en un punto. De hecho, Coulomb no tenía la menor idea de que la carga era generada, digamos, o provista por los electrones o los protones en el átomo. El concepto de carga puntual o de considerar una carga que está localizada en un punto, recuérdenlo, viene de que puede estar en un objeto muy pequeño y por conveniencia yo puedo pensar que ese objeto es básicamente puntual si el error que cometo es pequeño. Es lo mismo que cuando uno hablaba de una masa puntual localizada en tal posición en mecánica, ¿no? No hay una masa puntual, habrá un objeto pequeño que se comporta básicamente como si fuese puntual. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bueno, ya que mencioné lo de la carga eléctrica, lo de la carga del electrón, sabemos ahora que efectivamente la carga viene en unidades de una unidad fundamental, que es la carga del electrón, lo cual es algo bastante notable, es un resultado experimental, y de hecho, digamos, la propiedad carga de la materia, provista por los electrones y los protones, es una de las propiedades más fundamentales de la materia. Es decir, la carga es un concepto que
no sale de estos experimentos de Coulomb, pero lo menciono. La carga es uno de los conceptos más básicos y más conservados que tiene la física, digamos. Van a ver ustedes que la masa, que parece ser algo tan constante y conservado, no lo es, no lo es por completo, digamos. Einstein y bueno, la teoría de la relatividad y muchas cosas mostraron que la masa se puede transformar en energía, entonces la masa no necesariamente se conserva, pero la carga eléctrica sí, la carga eléctrica hasta donde sabemos es una propiedad que se conserva absolutamente y que viene en paquetes de una medida bien definida que es la carga del electrón. Y si uno hace chocar dos partículas que tienen una cierta carga, a lo mejor esas partículas se transforman en otras, pero cuando uno suma las cargas de las dos partículas que salen, le da exactamente igual a la carga de las dos partículas que entraron. Puede no pasar eso con la masa, ¿sí? Pero la carga en ese sentido es, como digo, más fundamental, en algún sentido es más fundamental que la carga. Bueno, vamos al tema de, tenemos esta fórmula fundamental que voy a repetir allá arriba o acá abajo para que quede clara. Perdón. Bien, esta es la fórmula que encontró Coulomb para la fuerza de atracción o de repulsión entre dos cargas, como decía, puntuales, entre comillas, de valores Q1 y Q2. Pero, ¿cuál es el valor que le tenemos que asignar a la carga? Porque, insisto, uno puede saber que una carga es dos veces, si uno tiene una carga de un cierto valor y otra de un valor el doble, pero ¿qué valor absoluto le tenemos que asignar a la carga? Y bueno, acá es donde entra el concepto, o entra la definición de sistemas de unidades para este problema, que está asociado a decir cuánto vale esta constante de proporcionalidad que pusimos acá. Porque lo que Coulomb descubrió es que la fuerza era proporcional a esta expresión. Yo acá lo puse, bueno, será igual a una constante por esa expresión, pero ¿qué valor le tenemos que dar a esa constante? Esa pregunta es la misma que decir, bueno, ¿en qué vamos a medir la carga? ¿Sí? En este sentido, con este experimento, la definición más natural es la del sistema CGS, que pasa a ser, como digo, CGS gaussiano. Porque usa esta misma expresión para definir la carga. Es decir, en el sistema CGS lo que uno dice es, midamos la fuerza, o digamos, elijamos la unidad de carga de tal manera que esta constante sea 1. ¿Eso qué quiere decir? Que si esta constante es 1, y acá no está, quiere decir que si ponemos dos cargas a una unidad de longitud de distancia, en este caso 1 centímetro, vamos a ver una fuerza de una unidad de fuerza en este sistema de unidades. ¿Cuál es la unidad de fuerza en el CGS? ¿Se acuerdan? La DINA, ¿no? Que es 10 a la menos 5 newton. Ustedes recuerden que hay potencias de 10 entre el CGS y el MKS. Bueno, si tenemos dos cargas a 1 centímetro de distancia y se atraen o repelen con una fuerza de una DINA, bueno, por definición vamos a decir que esas cargas tienen valor unidad, valen 1. ¿Sí? Entonces, esa es la definición de carga en el sistema CGS. Dos cargas, o pongámoslo así, si dos cargas a 1 centímetro de distancia se atraen o repelen con una DINA de fuerza, dos cargas iguales estoy hablando, en ese caso el valor de esa carga es 1, y ese 1 uno le tiene que dar un nombre. En estas unidades esto es una unidad electrostática de carga, o la nomenclatura en inglés es un stat coulomb. Es un nombre medio raro.
Esto viene porque en realidad, bueno, ahora vamos a ver la definición de carga que habla del coulomb, y esto es un coulomb en este sistema de electrostático, ¿sí? Pero en cualquier caso, lo importante es que para nosotros, y de hecho es la fórmula que vamos a usar de acá en adelante, en esta fórmula esta constante es 1. ¿Sí? Esto nos define a nosotros trabajando en el sistema CGS gaussiano o CGS electrostático por ahora, después se convierte en gaussiano cuando agregamos otras cosas. Entonces, la fuerza es directamente el producto de las cargas medidas en estas unidades por dividido la distancia al cuadrado. ¿Está bien? Esta es nuestra primera fórmula cuantitativa concreta que tenemos de la fuerza entre cargas. Pero como les decía a ustedes que, bueno, es mucho más común y también incluso en cuanto a valores y nombres de las constantes fundamentales, uno está acostumbrado a hablar de coulomb para la carga y coulomb por segundo o ampere para la corriente. Creo que vale la pena ya mencionar cómo uno define el coulomb y el ampere, ¿no? Esa es una definición que viene de la magnetostática, que nosotros vamos a hacer un poco más adelante, pero, como digo, déjenme adelantarme para tocar este tema y para hablar del sistema MKSA, decirles, creo que ustedes ya lo saben, que si uno tiene dos cables paralelos por donde circula una corriente nosotros ya sabemos que son cargas en movimiento, entonces la definición de ampere y a partir de ella la definición de coulomb viene considerando qué fuerza hay entre dos, esta es la definición, por así decir, histórica que se mantuvo un montón de tiempo. Como les decía ayer Alejandro, ya hoy no se define de esta manera, pero es bueno saber cómo fue la definición original del ampere. Si tenemos dos cables por los que circula una cierta corriente, lo que sucede, lo que la experiencia nos demuestra, es que hay una fuerza de atracción entre ellos. Si esta es F, esta es menos F. Si estos cables son infinitos, de manera que esta fuerza uno la tiene que considerar por unidad de longitud. Quiere decir que acá estamos considerando la fuerza entre dos pedazos de 1 metro de cable, 1 metro porque estamos en el sistema de MKS. Bueno, se define una corriente de 1 ampere cuando la fuerza por metro de estos dos cables que también están separados a una distancia de 1 metro es, uno podría decir, la unidad de fuerza de este sistema. En realidad también por motivos históricos no se tomó la unidad, sino una cierta fracción de la unidad. Es el caso en que la fuerza es 2 por 10 a la menos 7 newton, que es la unidad de fuerza en el sistema MKS. Entonces, si la fuerza es 2 por 10 a la menos 7 newton para esta configuración de cables, uno dice, la corriente es 1 ampere. O sea, uno va poniendo corriente en el cable y cuando encuentra que la fuerza es 2 por 10 a la menos 7 newton, le dice, ahí tengo 1 ampere. Y luego, teniendo 1 ampere, uno sabe que corriente es carga por unidad de tiempo, quiere decir que la unidad de carga, que en este sistema se denomina coulomb precisamente, un coulomb es la carga que pasa por un cable que lleva 1 ampere de corriente durante 1 segundo. ¿Sí? Una corriente de 1 ampere pasando por un cable durante 1 segundo transportó 1 coulomb. Esa es la relación o la definición, y es, como digo, lo que da las unidades del sistema MKSA. Que es distinto del sistema CGS. De hecho, deberíamos poder, y
efectivamente se puede hacer sin mayor problema, relacionar las dos unidades de un sistema y de otro. Es decir, definimos antes la unidad electrostática de carga o stat coulomb y ahora definimos el coulomb mismo. Y uno podría decir, bueno, ¿cuántos coulomb son un stat coulomb o viceversa? Bueno, la relación es que el stat coulomb es una cantidad mucho más pequeña que el coulomb, corresponde a 3.2 por 10 a la menos 10 coulomb. Esta es la relación que tienen las dos unidades de los dos sistemas. Y el último punto a mencionar con respecto al sistema MKS es que en el sistema MKSA la fórmula de Coulomb para la fuerza tiene un cierto valor de K aquí metido, ¿no? En el CGS nosotros en el sistema gaussiano ponemos esta K igual a 1, pero en el MKS pongamos el módulo directamente acá. En el sistema MKS esta fuerza tiene una cierta constante ahí, que por motivos históricos toma un nombre particular y ese nombre es 1 dividido 4pi epsilon 0, ¿no? Fórmula que seguramente o probablemente hayan visto muchos de ustedes. ¿Sí? Entonces, cuando vean la fórmula de la fuerza en el sistema MKS, tiene esta forma con un cierto valor de epsilon 0 que no me interesa. No lo vamos a utilizar, digamos, el valor numérico, pero básicamente esta es la fórmula del sistema internacional, MKSA, y aquella de arriba es la fórmula del sistema gaussiano que vamos a empezar a usar nosotros. ¿Vamos bien? Bien. Trabajamos con la fórmula de arriba y vamos a seguir viendo algunas observaciones experimentales que hizo Coulomb o alguno de sus amigos. Esta es la fórmula que encontró Coulomb para la fuerza entre dos cargas. ¿Sí? Q1, Q2 en R1 y en R2. ¿Qué pasará cuando uno pone más cargas? Es decir, ¿qué pasa si ponemos un 1, 2, 3, N? ¿Sí? Ponemos N cargas puntuales en pequeñas pelotitas distribuidas por el espacio. La verdad que lo que sucede, digamos, esta fórmula no nos dice mucho en principio de qué es lo que sucede acá. No es obvio que podemos saber qué es lo que pasa acá respecto de esto. Si no me dan ninguna otra indicación, no es obvio. Pero lo que Coulomb encontró, y esto es una cosa fundamental, y es una observación experimental, quiero insistir en esto, no se deduce de esta fórmula. Lo que Coulomb encontró acá es que si, digamos, seguramente acá sobre esta carga aparece una fuerza total F, la F sobre la carga 1. Lo que Coulomb encontró es que esta fuerza F1 es la suma de las fuerzas que ejercería la carga Q2 sobre la carga Q1 si estuviesen esas dos olas, más la fuerza que la 3 ejercería sobre la 1 si estuviesen solas, etcétera, etcétera. Es la suma de las fuerzas de a pares. ¿Sí? Y este hecho de que la fuerza total sea la suma de las fuerzas de a pares, insisto, que no está garantizado a priori. Podría haber teorías o podría haber mundos donde esto no pasara. De hecho, hay muchas teorías efectivas donde uno tiene fuerzas que no son simplemente fuerzas de a pares, pero en la naturaleza, para las cargas, en la electrostática, como lo estamos describiendo, vale el principio de superposición. ¿Sí? Y esto es un regalo, digamos, que tenemos, porque debido a que vale el principio de superposición, es como, digamos, es como cuando uno en una ecuación matemática sabe que es una ecuación lineal, y entonces vale el principio de superposición. Si tiene distintas soluciones, puede sumar las soluciones y encontrar una nueva solución, etc. Acá también, esto nos va a simplificar mucho
la teoría, nos va a decir que en algún sentido la teoría es lineal y que uno puede encontrar soluciones a problemas más complicados superponiendo las soluciones de problemas más sencillos. Pero bueno, me estoy adelantando un poco con eso. Por ahora, lo que quiero decir es que observación experimental si yo tengo esa situación con varias cargas puestas todas en distintas posiciones del espacio, y acá hago un paréntesis, me olvidé tal vez de aclararlo, pero estas cargas las tengo que mantener seguramente quietas en esas posiciones, atadas, clavadas de alguna manera, ¿no? Porque si no, habría fuerzas que las hacen mover. No estoy pensando en el movimiento de esas cargas, las cargas están quietas, quiere decir que están sostenidas de alguna manera en posiciones fijas. Pero bueno, lo que quiero decir es que la observación experimental es que la fuerza total que actúa sobre alguna carga del sistema, la carga I, se puede calcular como la suma de la fuerza que sobre la carga I ejerce la carga J y hacer una suma sobre todos los posibles valores de J. Esto es, insisto, esto es una observación experimental, que lo podemos hacer de esta manera. Cuando hacemos esta suma sobre J, uno tiene que decir explícitamente o implícitamente que obviamente no voy a sumar sobre el término con J igual a I, porque la carga I no ejerce fuerza sobre sí misma. ¿Sí? Entonces, a veces lo ponemos explícitamente, a veces no, pero para que quede claro, por lo menos por ahora, decimos esto es una suma para todo J distinto de I, desde 1 hasta N, donde N es el número de cargas en el sistema. De manera que si para cada una de estas fuerzas F y J, que es una fuerza entre dos cargas y por lo tanto tiene esta estructura, de manera que entonces podemos escribir la fuerza total sobre la carga I como, bueno, de esta forma, como la suma sobre J, y el término F y J lo escribimos como está acá, QI, QJ, RI menos RJ, dividido RI menos RJ al cubo. ¿Sí? Entonces, acá hay, insisto, dos partes. Una es la fuerza entre dos cargas, que fue lo que determinó Coulomb, y la otra observación de Coulomb fue que si tenía un conjunto de cargas, la fuerza sobre cada una de ellas podía obtenerse combinando las fuerzas. Digamos, esta fuerza total será tal vez la combinación de la fuerza, supongamos que hay solamente tres cargas, tal vez será la combinación de la fuerza atractiva debida con esta, y a lo mejor esta también tiene un signo opuesto, acá también tenemos una fuerza atractiva. Esta fuerza total es la suma, la composición de esas dos fuerzas. Bueno, y acá mismo vamos a introducir, voy a tratar de introducir un concepto que, este ya no es de la época de Coulomb, es bastante más avanzado, en buena medida se relaciona con Faraday. Faraday lo vamos a estar nombrando en un montón de clases y de situaciones, pero es un concepto que podemos justificar de la siguiente forma. Tenemos esta fuerza debida a todas esas cargas, y déjenme escribir esa fuerza de la siguiente forma. La carga QI no es afectada por la sumatoria, así que la puedo sacar afuera, de manera que puedo escribir esto de esta forma. ¿Sí? De manera que puesto de esa forma, yo puedo interpretar esto como que la carga QI está efectivamente sintiendo una fuerza asociada a todas las otras cargas QJ que están en el sistema. Y si, por ejemplo, duplico el valor de la carga QI, la fuerza se duplica. Si la reduzco a la mitad, la fuerza se reduce a la mitad. Es lo que esa fórmula me muestra. Otra forma de decir eso, y este es el concepto que quiero remarcar, es que uno podría pensar que cuando yo voy y pongo en la posición I esa carga, lo que estoy haciendo, o lo que esa carga hace, es de alguna manera medir a través de la fuerza algo que está
en la posición de la carga I antes de que yo la ponga. ¿Sí? Es parecido el concepto al original, pero un poco distinto. Yo no digo que la carga interactúa con las otras cargas y hacen fuerza, sino que cuando voy y pongo una carga en el punto I, la carga me está detectando algo que está en esa posición antes de que yo ponga la carga. Ese es el concepto de campo eléctrico. Cuando yo pongo la carga I en el punto I, la carga I detecta el campo eléctrico que está presente en ese punto. Lo que estoy diciendo es, a ver, en un sentido formal o matemático puede no ser nada o no ser mucho. Estoy diciendo que esto es QI y esto es algún vector, es una cantidad vectorial que tendrá un cierto valor E, estoy llamando E como vamos a llamar el campo eléctrico. Uno podría decir, bueno, es el E, ¿dónde? En la posición donde estoy poniendo la carga I, ¿sí? En el RI. En algún sentido, como digo, esto no dice nada, porque es lo mismo que antes, digamos. Está bien, llamarlo campo eléctrico, pero si no pusiste una carga no sabés ni que existe. ¿Está bien? Cuando pongo la carga me doy cuenta que existe el campo eléctrico porque hace una fuerza. Pero vamos a ver a posteriori que esta idea de que el campo eléctrico existe aún sin que uno ponga una carga de prueba que lo detecte, es un concepto que tracciona y que lleva a análisis mucho más profundos, y después vamos a terminar, cuando ya lleguemos cerca de mitad de la materia, con una idea muy clara de que eso es así, porque vamos a ver que el campo eléctrico puede variar y generar un campo magnético, el campo magnético puede variar y generar un campo eléctrico, y eso aún en ausencia completa de cargas. ¿Sí? Entonces, estamos preparando el camino para ir por ese lado. Como digo, no es algo que Coulomb podía imaginarse tal vez, pero más adelante fue muy útil y ya ahora a nosotros nos conviene hacerlo. Entonces, esta cosa es una relación importante, digamos, la fuerza que una carga siente cuando está en un punto del espacio es el valor de la carga por el campo eléctrico en ese punto del espacio, donde el campo eléctrico, bueno, básicamente lo que estamos diciendo es que el campo eléctrico en un punto R del espacio, ahora cualquiera, no voy a decir en un RI, en un punto R arbitrario, donde no necesariamente hay alguna carga, es la suma sobre todas las cargas del sistema del valor de la carga por R menos RJ dividido R menos RJ al cubo. ¿Bien? Sí. Al introducir la carga, ¿estás cambiando el campo? Si al introducir la carga estoy cambiando el campo, pero, a ver, ahora vamos a ver cuál es el campo de una carga puntual, que vos sabrás que es una cosa 1 sobre R al cuadrado. Estoy cambiando el campo, pero esa fórmula me dice que tengo que poner el campo de las otras cargas. Digamos, una carga, vuelve a ser el tema de antes, ¿no? Una carga no, por lo menos no vemos que una carga ejerza fuerza o ningún efecto sobre sí misma. Una carga genera un campo, efectivamente, pero esa carga no se da cuenta, digamos, el propio campo de la carga no hace fuerza sobre la carga. Entonces, del que estoy hablando acá es del campo de las otras cargas. Básicamente esa es la respuesta, digamos. Vamos a ver entonces el caso más simple de un campo eléctrico, que es una carga Q. Pongámosla en R igual a 0, para simplificar, pero esto es, podríamos hacerlo en cualquier punto. Esa expresión de ahí arriba me dice que el campo eléctrico en un punto R arbitrario del espacio es el valor de la carga Q, y lo voy a poner ahora de esta manera. Ahora sí puedo poner acá el versor R dividido R cuadrado. ¿Sí? Esto es lo que esta expresión de acá arriba me dice para el campo eléctrico. Y podemos entonces decir que si tenemos la carga Q en el origen, podemos gráficamente indicar cuál es el campo eléctrico en cada punto del espacio dibujando el vector campo eléctrico en cada punto. Eso me diría que en un punto cercano a la carga es un
es algún valor relativamente grande, alejándose de la carga, si en este caso si Q es mayor que 0, mientras que si estoy en puntos más alejados de la carga, ese campo es más pequeño, pero siempre es radial hacia afuera, y en todo punto uno puede dibujar una flechita hacia afuera indicando el valor del campo eléctrico. Si la carga fuera negativa, el campo apunta hacia adentro. Un comentario también al margen es que no hay nada que me diga, es arbitrario cómo se definieron las cargas positivas y las negativas, ¿no? Podrían haber sido positivas las cargas del electrón y negativas las cargas del protón. La teoría no cambia en nada con eso, pero bueno, uno habla de ciertas cargas como positivas y de otras como negativas. Uno tendría entonces que hacer este gráfico para mostrar cómo es el campo eléctrico de una carga puntual. En lugar de poner flechitas así medio dispersas en cada punto, eso no es muy conveniente. Tal vez lo más conveniente es hacer algo que se puede hacer siempre que uno tenga un campo vectorial, y es dibujar las líneas de campo, esencialmente, líneas que son en todo punto, o en cada punto, el campo es tangente a esa línea, ¿sí? Entonces, bueno, hay una forma matemática de sacar analíticamente la forma de las líneas de campo, pero en este problema, saben ustedes que esto es muy fácil. Básicamente acá uno dice que grafica las líneas de campo como líneas que atraviesan la carga, y eso lo que quiere decir es que en cualquier punto que vayamos a mirar del espacio, el campo eléctrico apunta en la tangente a la línea, en este caso, bueno, para afuera o para adentro, según sea el signo de la carga. Y esa representación de líneas, la representación del campo a través de líneas de esta forma, es también interesante porque si bien acá uno no pone el módulo del vector, se puede ver que la separación entre las líneas da una buena indicación, por lo menos cualitativa, cuando uno mira los dibujos, de la intensidad del campo. Si las líneas están más juntas en una cierta región, quiere decir que el campo es más fuerte, y si las líneas están más separadas, quiere decir que el campo es más débil, ¿sí? Y por otra parte también uno nunca en este tipo de dibujo grafica líneas que se terminen en algún lado. Yo no voy a dibujar una línea que termine ahí. Hay ciertos motivos matemáticos para decir que eso no es así. Vamos a ir viéndolos hoy y la clase que viene. En general uno dibuja siempre líneas que eventualmente, bueno, en este caso salen de esta carga y se mueven van hasta el infinito. Y el campo va decreciendo a medida que me alejo de la carga como 1 sobre la distancia al cuadrado. Ese es el caso de una carga puntual. Uno puede hacer dibujos de líneas de campo en configuraciones más complicadas. Vamos a hacer el caso, rápidamente, el caso de dos cargas. Uno puede tener dos cargas que sean del mismo signo o de distinto signo. Si tenemos cargas que son de signos distintos, supongamos que esta es una Q y esta es una menos Q, o sea, dos cargas del mismo módulo pero de distinto signo, ¿cómo es el campo en cada punto? Y bueno, primero tenemos que ver en cada punto cómo es el campo. No sé, si estamos mirando el campo en este punto, el campo en este punto tiene una contribución de esta carga que es una fuerza, perdón, es un campo. Si esta carga es positiva, es un campo que sale de aquí, ¿sí? Y esta, como es negativa, da una contribución al campo que tira hacia la carga, así que también va hacia abajo. Ahora, bueno, dibujé el punto, acá hay un plano de simetría, más o menos entre medio de las dos, dibujé un punto que está un poco por arriba del medio. Eso quiere decir que la fuerza el campo eléctrico debido a esta carga es un poco más débil que el de esta, porque de esta está más cerca. Quiere decir que la flecha que tengo que dibujar respecto a esto es un poquito más chica. Y quiere decir que la composición de estas dos me va a dar un campo eléctrico que apunta fundamentalmente para abajo, pero tiene una pequeña componente hacia la izquierda. ¿Sí? Bueno, esto hay que hacerlo en cada punto del espacio y dibujar las líneas que son tangentes a eso. Eso da lugar, creo que ustedes ya también lo saben, a un conjunto de líneas que son más o menos así. Son líneas que salen de esta carga y
terminan en esta, más o menos de esta forma. Esta para líneas que salen más o menos así, también hay líneas que salen más para arriba y... No, esta no. Y hacen cosas así. Y también hay una línea que sale, bueno, derechito para arriba. Y si uno quiere por claridad a esas líneas le puede indicar el sentido del campo eléctrico. Si esta carga, como digo, es positiva, acá las líneas, el campo eléctrico es saliente. Y acá el campo eléctrico es entrante. ¿Sí? Bueno, y cualquier configuración simple de cargas uno puede dibujar cualitativamente el campo eléctrico. Ahí en el apunte hay un par de configuraciones más. Ustedes pueden jugar un poquito de cómo son las configuraciones de campo cuando uno pone cargas en determinadas configuraciones. ¿Les parece que hacemos un intervalo de 10-15 minutos y hacemos la segunda parte de la clase? Nuestro resultado fundamental hasta ahora, podríamos decir, es esta expresión del campo eléctrico. Como digo, es una propiedad que aparece en un punto del espacio, así lo estamos considerando, debido a la presencia de cargas en otros puntos, y que es algo que está ahí aun cuando no vayamos a poner una carga y verificar que haya una fuerza, ¿no? Tengamos ese concepto presente que nos va a servir para más adelante. Lo que quiero hacer ahora es reescribir esta expresión del campo eléctrico de una manera que nos sea útil para trabajar en situaciones prácticas. Y con esto lo que quiero decir es que, está bien, podíamos hablar de cargas puntuales, porque a lo mejor Coulomb hizo sus experimentos con pequeñas bolitas de cargas, o si ustedes quieren, me podrían argumentar, bueno, porque la carga efectivamente son cargas discretas, son electrones, etc. Pero si tenemos que describir la carga de un cuerpo macroscópico que tendrá electrones, pero tendrá un número de Avogadro de electrones adentro, plantear que el campo eléctrico es la suma sobre las cargas individuales de estas expresiones, donde tenemos que saber dónde está cada carga, parece engorroso, y de hecho lo es, y es muy impráctico. Entonces, queremos una descripción, o buscamos una descripción que nos permita escribir el campo eléctrico, pero en una situación justamente donde haya tantas cargas por acá. Déjenme, para simplificar el dibujo, pensar que estamos calculando el campo eléctrico por acá y poner acá las cargas que lo generan, pero hay tantas cargas que no me interesa ni tendría sentido calcular el efecto de cada una de estas cargas acá y sumarlo. ¿Hay alguna forma de hacerlo de manera más eficiente? Bueno, sí, hay una manera que consiste en pensar esta distribución de cargas como continua. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que uno dice es que en realidad yo podría pensar en dividir acá el espacio en una especie de grilla tridimensional con pequeños elementos de volumen. Cada elemento de volumen lo llamo delta B y le pongo un índice, le voy a poner un índice alfa para indicar cuál de estos elementos de volumen es. No importa bien en qué orden o en qué manera lo hago, pero el índice alfa indica cuál es el elemento de volumen al que me refiero. Y lo que puedo pensar es que en lugar de calcular el campo eléctrico de cada carga por separado, cada carga adentro de algún elemento de volumen, puedo calcular el efecto de todo el elemento de volumen, el efecto sobre el campo eléctrico de todo el elemento de volumen, porque de hecho las cargas que están acá adentro prácticamente están todas a una misma distancia del punto de observación. Es decir, si este es el elemento de volumen delta B alfa, y esto, digo, está en una posición R alfa, es la posición del elemento de volumen. Como digo, el elemento de volumen será suficientemente chico para que básicamente pueda asignar una única posición al elemento de volumen. Entonces, bueno, si este es el punto de observación R, la distancia entre estos dos puntos es R menos R alfa, ¿sí? De manera que
podría contar a la vez el efecto de todas las cargas que están en este elemento de volumen y luego todas las cargas que están acá y luego todas las cargas que están acá. ¿Sí? Eso lo podemos hacer formalmente sobre esta expresión, la manera de hacerlo es bastante sencilla. Lo que uno hace es trabajar con esta sumatoria y decir que en lugar de hacer una sumatoria sobre todas las cargas del sistema, voy a separar esto en dos sumatorias separadas. Voy a poner primero afuera una sumatoria sobre los elementos de volumen delta B alfa. Esta es una sumatoria que va a tener término a término cada uno de los elementos de volumen. Y luego voy a poner una segunda sumatoria de aquellos Q sub J que están metidos en el elemento delta B alfa. ¿Sí? Hago por separado. Primero me paro, digo, voy a sumar sobre este elemento de volumen. Cuando estoy acá tengo que sumar sobre las cargas que están adentro. Después voy a sumar sobre este elemento de volumen, sobre las cargas que están adentro. Y así, cuando hago todo el proceso, termino sumando sobre todas las cargas, que es lo que tenía originalmente. Pero ¿cuál es la ventaja de esto? Si hago esto de esta forma, bueno, tendría que poner... hay dos cosas que hacer acá. Tengo el QJ y el RJ. Por ahora el QJ lo dejo ahí, ahora lo voy a trabajar. Pero este RJ, la posición de cada carga adentro de este elemento de volumen, lo que estoy diciendo es que lo voy a reemplazar por la posición del elemento de volumen mismo. Son todos muy parecidos. Entonces, en lugar de poner RJ, acá pongo R alfa. ¿Vamos bien? Y abajo lo mismo, R menos R alfa al cubo. Esa es una primera parte. Pero en una segunda parte consiste en lo siguiente. Vean que ahora esta sumatoria que está acá sobre los QJ afecta solamente a ese QJ que está ahí. Ya esto no depende de J, no depende de qué carga a qué carga me estoy refiriendo ahí adentro. ¿Y qué me da esta suma de los QJ que están en el elemento de volumen delta B alfa de los Q? Y me da la carga Q alfa, si ustedes quieren, que es la carga total, la carga contenida en ese elemento de volumen. Q alfa es la suma de los QJ que están contenidos en ese elemento de volumen. ¿Sí? Entonces, este campo eléctrico es una suma sobre los delta B alfa de esto que estoy diciendo es Q alfa por R menos R alfa dividido, este es vector, dividido R menos R alfa al cubo. Y ahora acá está la simplificación en esta fórmula, porque esta fórmula es una suma sobre elementos de volumen y ya no sobre cargas individuales. Se va pareciendo a lo que saben ustedes, que es la expresión discreta de una integral. ¿Sí? La expresión de la integral de Riemann, como la suelen llamar en matemática. Uno, ¿qué tiene que hacer para tener una expresión integral, para decir que esto es una integral? Bueno, para decir que esto es una integral tiene que ser el producto, lo que tengo acá adentro tiene que ser el producto de un integrando por un elemento de integración, por un diferencial, y luego tengo que sumar sobre todos los diferenciales. Acá tengo la carga adentro del Q alfa. Esto no es del todo, si bien es una cantidad pequeña, no es directamente algo que pueda usar como diferencial de una integral. Yo querría hacer, de hecho, una integral de volumen, es lo que estoy buscando hacer. Para eso, yo puedo acá dividir y multiplicar por el valor de delta B alfa, es decir, el volumen del elemento de cada uno de los elementos de volumen. Ese volumen es independiente de alfa. Alfa era el índice que me decía si estoy hablando de este cuadrado, de este cuadrado, de este cuadrado, pero el volumen de ese cuadrado, estoy pensando que hago una grilla uniforme, de manera que el volumen es el mismo, y el volumen lo llamo delta B, es uno solo. Veo caras un poco asustadas. ¿Me siguen todos o preguntas? Sí. Sí, estaba en el medio de la oración, en el medio ahí voy. Divido por delta alfa y multiplico por delta divido por delta B y multiplico por delta B, efectivamente. Pero digo, lo voy a hacer así porque esto es el elemento de integración. Y esto que está acá va a ser el integrando.
Entonces, ¿qué necesito para definir acá un integrando? Bueno, necesito definir qué es esta cantidad. Esta cantidad que es Q alfa dividido delta B alfa, ¿qué es? Es la carga contenida en este volumen dividido el valor mismo del volumen. Eso en cualquier situación con la que ustedes se encuentren. Piénsenlo en un fluido, digamos, si es la masa del fluido en un elemento de volumen dividido el volumen. Si en el caso de un fluido es la densidad, si fuese la masa por unidad, es la masa por unidad de volumen. Acá es la carga por unidad de volumen en ese punto, y esto lo vamos a definir como densidad de carga, precisamente. Lo vamos a anotar típicamente como ρ. Es la ρ, ¿dónde? Es la ρ en la posición de este elemento de volumen caracterizado por este vector R alfa. Esto es una densidad de carga que puede ser distinta acá, acá o acá. A lo mejor acá hay esta cantidad de cargas y a lo mejor acá en esta hay muchas menos. Así que puede haber una densidad mucho más grande acá que acá. Eso lo toma en cuenta esta cantidad, esta densidad de carga, que entonces nos permite escribir esto como la suma sobre delta B alfa de ρ de R alfa R menos R alfa al cubo delta B. Y ahí quedó solito el delta B, que va a ser el diferencial de la integración, y esto va a ser el integrando. Y cuando integremos sobre delta B alfa, lo que vamos a ir cambiando es la posición de este R alfa, es la posición de cada uno de los cubitos de la grilla, pero cuando integremos lo vamos a llamar R, esa va a ser la variable de integración, y lo que básicamente vamos a decir es, vamos a integrar sobre todo el espacio. Esto es una integral sobre de 3R, notamos así la integral tridimensional. Podría haber escrito delta B, un B mayúscula, pero usualmente voy a escribir de 3R como integral de volumen, de ρ de R, acá hay una pequeña salvedad, hubiese convenido, hagámoslo, porque el R ya lo usé para la posición del punto de observación. Son dos variables mudas distintas. En realidad no seguí la notación del apunte. En la notación del apunte había puesto un R0 en la posición de observación. Si me dejan corregir eso para que quede como en el apunte, esto es el campo eléctrico en el punto R0, así que todos estos son R0, todos estos son R0, estos son R0 y ahora sí, el R0 es el punto de observación y el R es la variable de integración que me permite barrer sobre todo el sistema. Esto define el campo eléctrico en el punto R0. Y esta sí es una expresión que es más manejable que la expresión de partida que había sido la del comienzo del pizarrón, porque vamos a tener muchas situaciones, los problemas que van a empezar a tener en la guía, les vamos a decir, tomen un disco con una densidad uniforme o tomen una esfera con una densidad que depende del radio de tal o cual manera, calculen el campo eléctrico. Bueno, calcular el campo eléctrico, en principio, una de las formas es meter esa ρ en esta integral, hacer esta integral y calcular. ¿Sí? Y ya no vamos a hablar, por lo menos, hablando de distribuciones continuas de carga, no vamos a hablar de las cargas puntuales individuales que componen esa distribución continua. Ahora bien, como uno nunca se conforma con lo que tiene, teníamos cargas puntuales, pasamos a una distribución continua. Ahora viene alguien y me dice, ¿y cómo describo una carga puntual con aquel formalismo? Ayer tenías cómo describir una carga puntual, es esto. Qué pesado, ¿no? Ahora querés volver a describir una carga puntual con aquel formalismo. Es decir, ¿cómo pongo una densidad de carga ρ de R que me represente una carga puntual? Bueno, ese es el tema con el que quiero
terminar la clase de hoy me va a llevar a introducir un concepto matemático, que lo voy a introducir de forma poco matemática o poco rigurosa, es el concepto de la función, entre comillas, delta de Dirac. ¿Vieron la delta de Dirac en algún contexto? Básicamente todos sí. Acá en otra materia o lo conocen de antes. ¿Cuál de las dos? ¿Las dos cosas? En otra materia, digo, ¿ya vieron acá? En mecánica lo intentamos usar, pero no funciona mucho. No funcionó. Vamos a hacer un segundo intento entonces. Este es un concepto que van a tener que utilizar y manejar en muchos casos. Una cosa muy común. Puse acá función porque estrictamente un matemático les diría que no es una función. Pero vamos a ver que desde un punto de vista físico uno puede considerar como un límite de alguna función. ¿Sí? Déjenme, por ahora me voy a olvidar del problema de las cargas, voy a ir a una descripción, insisto, matemática pero poco rigurosa. Una delta de Dirac con respecto de una cierta coordenada x, bueno, si fuese una función, uno diría, tengo que decir cuánto vale cada punto, ¿no? Bueno, la delta de Dirac en todo punto que sea distinto de 0, o sea, si x es distinto de 0, esta delta vale 0. ¿Sí? De modo que queda solo un punto donde esta cosa puede ser distinta de 0, y ese es el origen, ¿no? Ese pequeño, ese punto, literalmente, que está ahí. Donde no voy a decir qué vale, pero lo que sí voy a decir es que esta función, digo función, insisto, cada vez que diga función es entre comillas, esta está caracterizada, además de ser 0 en todo punto distinto de 0, está caracterizada por la siguiente propiedad. Si yo integro delta de x entre menos infinito e infinito, obtengo un resultado que es 1. O sea, si a mí no me hubieran dicho esto, pero me dicen, tengo una función delta de x tal que integrada entre menos infinito e infinito vale 1, y podríamos agregar que decae a 0 en infinito, uno se imagina que esa delta de x, si veo solamente esta propiedad, bueno, decae a 0 en infinito, su integral vale 1, y bueno, será alguna cosa con integral 1. ¿Sí? Pero me dicen que vale 0 en todos lados, salvo el origen. Pensemos en ese vale 0 en todos lados como en una sucesión de pasos. Supongamos que digo, no, vale 0 entre de acá para afuera y de acá para afuera vale 0. Bueno, está bien. Tomemos entonces algo que es 0 hasta acá y que es distinto de 0 adentro, pero como me achicaron esto, tendré que aumentar esto para que la integral sea 1. Ahora me dicen, no, vale 0 de acá para afuera y de acá para afuera vale 0. Entonces tengo que, vale 0 hasta acá, pongamos otro color, vale 0 hasta acá, y acá adentro vale algo distinto de 0 tal que la integral valga 1. Bueno, tendrá que ser algo que es más alto, porque si no la integral no me va a dar 1. Si uno lo piensa, ese proceso de ir achicando el lugar donde es distinto de 0 hasta el límite, ¿cuánto tiene que valer la función acá para que la integral valga 1? Hablando en charla de café, digamos, ¿no? Infinito, ¿no? Entonces, en un sentido muy informal, una delta de Dirac es una función que vale 0 en todos lados distintos del origen y vale infinito en el origen, de tal manera que si yo la integro en todo el eje X, su integral es 1. ¿Sí? Insisto, eso no es una función. Si aparece el profesor de matemática acá, borramos todo y nos callamos porque no. Es en realidad, digamos, se estudia como una distribución, hay una teoría de distribuciones y conceptos que permiten formalizar esto de mucha mejor manera, pero para nosotros
va a ser una especie de límite de funciones que se hacen cada vez más angostas y más altas, y van siendo cero en casi todos lados, salvo en un pequeño lugar, pero de manera que siempre el área se mantiene igual a 1. Y esta propiedad de que el área se mantiene siempre igual a 1 es la que me permite definir una de las propiedades fundamentales de la delta de Dirac, digamos, además de que su integral es 1, una propiedad fundamental derivada de esto es que la integral entre menos infinito de infinito de alguna f de x, esta f ahora sí es una f suave, linda, cuando hablamos de funciones, y digo es una función, quiero decir, pensemos la continua, digamos, lo más simple que ustedes quieran. Si tengo el producto de f de x por delta de x, ¿qué me va a dar? Bueno, f de 0 me va a dar, eso lo saben. Ahora, ¿cómo se lo explicarían así con los dedos a alguien? El único punto en el que puedes evaluar funciones es donde no es 0 delta. El único punto donde puede estar evaluada esta función donde la delta no es 0, es decir, si esta delta es distinta de 0 solo ahí, evidentemente si acá estoy multiplicando por una función que es, si esta es f, ¿no? Y acá vamos a hacer una representación gráfica de esta delta como una flecha que va así hacia arriba, indicando esto está en infinito. Yo puedo reemplazar esta función por este valor, que es f de 0, porque el único valor donde puede importar el valor de f es en 0. En otros lados voy a tener 0, no importa si 0 por este valor o 0 por este valor, eso da 0. Entonces puedo reemplazar esto por la integral de f de 0 por delta de x. El f de 0 es una constante y lo puedo sacar fuera de la integral, y la integral de delta de x por su propia definición es 1. Entonces esto es f de 0. Y esto es la principal propiedad en las aplicaciones, digamos, de esta delta de Dirac. ¿Sí? Hay un conjunto de propiedades de la delta de Dirac que ustedes tienen que ir manejando. Hay un apuntecito que va a quedar en el drive sobre la delta de Dirac con algunas propiedades, y algunas las tienen que demostrar ustedes en la guía de problemas. Una de ellas, otra propiedad más o menos simple, es que si uno tiene que la integral de la delta de a por x, donde a es alguna constante, bueno, ¿cuánto vale esto? Bueno, a priori no sé, tengo que llevarlo a propiedades conocidas. Si hago un cambio de variable de forma que a por x lo llamo u, esto es delta de u, y x pasa a ser u sobre a. ¿Sí? De manera que si a es un número positivo, cuando x es más infinito, u también es más infinito. Cuando x es menos infinito, u es menos infinito. Tengo que hacer esta integral, perdón, esto es diferencial u. El a es una constante, sale afuera, la integral de delta de u diferencial u es 1, esto es 1 sobre a. Si el a fuese negativo, hay un cambio digamos, pasaría a ser una integral en un entre más y menos infinito, y yo tengo que invertir los límites para transformarlo en una integral como la sé hacer, de menos a más infinito. Y entonces para el caso general de a sin esta restricción de a mayor que 0, verifíquenlo ustedes, el resultado es, bueno, acá habrá que poner los límites correctamente, y el resultado es 1 sobre el módulo de a. ¿Sí? Pero bueno, estos son el tipo de propiedades que uno puede mostrar de la delta. Alguna otra propiedad interesante la vemos ahora. A veces es interesante pensar a esta delta de x como integral de otra función singular, pero no tanto. A ver, en realidad esto
no es así. Acá esta función vale 0 para x menor que 0, vale 1 para x mayor que 0, y en 0, bueno, a veces se define con su valor en 1, su valor en 0. En realidad, cuánto se define ahí en 0 no tiene mucha importancia, o no tiene muchas consecuencias, por lo menos. Esta es la función tita de Heaviside. ¿Sí? La función de Heaviside, no sé si la habrán visto. Uno puede ver que esta delta es la derivada de esta función. A ver, si fueran funciones y tuvieran derivadas, en todo punto yo podría derivar esto. ¿Y cuánto vale la derivada de esto en 0? En realidad no tiene valor, es más grande que cualquier cosa, y justamente ese más grande que cualquier cosa es el infinito de la delta en 0. Fuera de 0, la derivada es 0. De manera que uno puede escribir que la delta de x es la derivada respecto de x de la función tita de x, o si uno integra esto, uno puede decir que si integramos entre menos infinito y x la delta de u, bueno, ¿qué obtenemos si integramos la delta de u entre menos infinito y x? Si x está a la izquierda, obtenemos 0. Pero si x está a la derecha del 0, es decir, si x es positivo, obtenemos 1. Y justamente si x es igual a 0 está indefinido. O se puede medio definir arbitrariamente. Esto precisamente es esta función teta. ¿Sí? Otra cosa importante de la función delta, o otra manera de ver la función delta de x, que también nos va a ser importante y va a ser, por así decir, el recurso de tranquilidad que tengamos con la función delta. Digamos, siempre que tenemos duda con la función delta, vamos a pensarla como la voy a describir ahora. Que un poco ya lo dije antes, pero lo voy a hacer con más cuidado. Pensar a la función delta como un límite como el límite de una sucesión de funciones. Cada una de esas funciones es una función suave, matemáticamente bien comportada. El límite estrictamente no. Pero lo vamos a pensar de esa manera. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, esto de lo que estoy hablando es de lo que se llaman aproximantes de la función delta de x. Voy a construir una familia de funciones que me vayan dando esta idea de algo que se va angostando cada vez más y que se va incrementando en valor cada vez más, cuya área siempre es 1, y tal que en el límite tenga que pensar que es algo de ancho 0 y alto infinito. ¿Sí? Déjenme proponer un conjunto de funciones aproximantes. Estas funciones aproximantes están caracterizadas por un cierto parámetro epsilon y tienen esta forma. Hay muchos aproximantes, esto es solo una posibilidad. Cada uno son funciones gaussianas, esencialmente. El x aparece ahí en el exponente, nada más. Este factor de acá adelante está nada más que para normalizar. Pueden verificar ustedes que la integral de cada una de estas funciones es de valor 1. Es decir, que si grafico una cierta g epsilon de x, esto es una gaussiana de área igual a 1, ni más ni menos. ¿Sí? Ahora, si la grafico para otro valor g epsilon prima de x con epsilon prima menor a epsilon, lo que pueden ver es que esta es una función que ahora es más angosta y más alta, pero sigue teniendo área 1. De manera que en un sentido matemático no del todo preciso, o no preciso para nada, lo que voy a decir es que la delta de x es el límite cuando epsilon tiende a 0 de esta familia de funciones. ¿Sí?
Insisto, esto no tiene sentido porque este límite no existe en x igual a 0, porque en x igual a 0 las funciones g divergen. Si pongo x igual a 0 acá, uno ve que esto diverge como 1 sobre epsilon. Pero, o sea, esto puesto así, como si uno lo pretende poner como función, no tiene sentido, pero sí tiene sentido cuando uno lo mete adentro de una integral. Lo que quiero decir con esto es que el motivo fundamental para definir estas delta de x no es trabajarlas así peladas, solitas, sino metidas adentro de una integral. Y metidas adentro de una integral las vamos a poder usar utilizando las propiedades que, algunas de las propiedades que ya mencionamos, como este tipo de cosas. Esto está perfectamente definido matemáticamente. Cuando la saco de la integral y la miro afuera, es una cosa medio, bueno, medio que se va un poco de los conceptos básicos de funciones elementales que uno conoce. Pero mientras la tengamos dentro de una integral está más o menos domesticada. ¿Por qué esto nos sirve para trabajar el problema de cargas puntuales? Es decir, ¿por qué esto nos sirve para describir cargas puntuales en el formalismo continuo? Bueno, ahora lo vamos a ver. Borro esto. Vuelvo a copiar la fórmula del campo eléctrico. Campo eléctrico en un punto R en la... Bueno, cambié un poquito el nombre de las variables acá, pero... En la descripción continua... Esta es la manera de calcular el campo eléctrico en un punto R. Y ahora lo que puedo ver es que la función delta me sirve para definir o para decir que a lo mejor yo en mi problema no tengo una distribución continua donde ρ de R es distinta de 0 en todo punto, sino que a lo mejor mi carga está concentrada únicamente en un cierto punto R0 y tiene un valor Q. Pero veamos que eso es precisamente, digamos, si lo queremos describir a través de, si insistimos en describirlo a través de una distribución continua, lo que vamos a tener que decir es que esta distribución continua es esencialmente una delta. ¿Por qué? Porque esta ρ va a ser 0, es igual a 0 en todo punto que no sea el punto donde la carga está. Eso por un lado. Por otro lado, si yo tomo esta distribución y la integro en todo el espacio, es decir, tengo una distribución que en realidad es esa sola carga Q, quiere decir que si integro la densidad de carga en todo el espacio, cuando lo integro me tiene que dar el valor de la carga. ¿Sí? Yo quiero que suceda esto, que sea 0 en todo punto, que no sea la posición de la carga, pero si integro en todo el espacio me dé el valor de la carga. ¿Ven ustedes que son las propiedades que le habíamos asignado, con alguna pequeña variante, las propiedades que le habíamos asignado a la función delta? Está bien, acá la integral es Q, no es 1, pero lo que vamos a decir entonces es que para representar aquella situación, la densidad de carga va a ser proporcional a una delta con un factor de proporcionalidad o con una constante de proporcionalidad Q para que cuando integre la densidad de carga en todo el espacio me dé Q y no me dé 1. Y acá, bueno, la salvedad adicional es que estamos trabajando en un problema tridimensional. Entonces, no era, allá hablábamos de delta de x, era una sola coordenada. Acá uno podría decir, podríamos usar una notación que sea esta, y ahora explico qué quiero decir. Uno podría decir delta de R menos R0. Ahora digo más concreto qué quiere decir eso, porque yo la delta la había definido para una variable única y acá esto es un vector. ¿Qué quiero decir cuando digo esto? Bueno, ni más ni menos que lo que quiero decir es que esto es 0 a menos que
cada una de las coordenadas de este vector R coincida con cada una de las coordenadas de este vector R0. O sea, que el punto sea el mismo. Para que el punto sea el mismo, cada coordenada cartesiana tiene que coincidir. Entonces, o lo representamos de esta manera, que es una representación, por así decir, también una especie de definición, o lo ponemos explícitamente diciendo que la coordenada x tiene que ser igual a la coordenada x0. Esa es una delta. O no, y la coordenada y tiene que ser igual a la coordenada y0, y la coordenada z tiene que ser igual a la coordenada z0. Esto es lo que estamos representando cuando lo escribimos de esta manera. Y esta es la forma de representar una carga puntual en esta descripción continua. Es decir, una carga puntual la podemos representar como una distribución continua a fuerza de pagar el precio de decir que esa distribución continua tiene esta forma de una delta de Dirac, que es, como digo, algo un poco singular, pero que permite trabajar perfectamente bien. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, hagamos el cálculo más sencillo que podemos hacer. Tenemos una carga Q en el punto R0 y por lo tanto genera esta distribución de carga espacial. Calculemos el campo eléctrico en un punto R arbitrario del espacio, partiendo de la expresión general. Si tomamos la expresión general y reemplazamos la densidad de carga, ρ, por la que tenemos en este caso para una carga puntual, lo que vamos a tener que poner es, esta es la integral de 3R'. Pongo primero en la parte final. R, en este caso estoy mirando en un punto R, ¿sí? Acá tengo R menos R', dividido R menos R' al cubo. Y acá tengo que poner la ρ de R', lo que me dice la fórmula. Miro acá. La ρ de R' es Q por la delta de R' menos R0. ¿Vamos bien? O sea, esta densidad de carga va a ser distinta de 0 solo en el punto donde está la carga, claramente. ¿Cómo hago esta integral? Bueno, utilizando las propiedades de la delta. ¿Qué me dice? ¿Cuál es la propiedad, como digo, la propiedad fundamental de la delta con la que trabajamos? Esta que está acá. Cuando tengo una delta multiplicando por una función, el resultado es olvidarme de la integral y de la delta y simplemente evaluar la función en el punto donde la delta es distinta de 0. Acá tengo 3 deltas, pero lo podemos pensar rápidamente como una cosa tridimensional, es lo que vamos a aprender a ir haciendo. Lo que esto me dice es, estamos haciendo una integral en R'. ¿Cómo la hacemos? Bueno, reemplazando R' por el valor tal que el argumento de la delta se anule. Hay que reemplazar R' por R0. Entonces, me olvido de la integral. El Q queda, es una constante. Y reemplazo donde dice R' por R0. Quiere decir que me queda R, que es el punto arbitrario de observación, menos R0 dividido R menos R0 al cubo. Módulo al cubo. Y esto no es otra cosa que efectivamente el campo eléctrico de una carga puntual en el punto R0. ¿Sí? Es decir, que volvemos a recuperar la expresión con cargas discretas. Así que esto nos va a permitir, y lo vamos a estar haciendo permanentemente, pasar de distribuciones continuas a distribuciones discretas según convenga. Cuando en un problema hablen de que hay una carga en un punto, otra carga en otro, sabemos que el ρ de R va a ser una delta o algún tipo de función incluyendo la delta. Y si no me dan cargas continuas, simplemente uso el formalismo
si no me dan cargas discretas, uso el formalismo de distribuciones continuas de carga, que es más, en principio, más simple de manejar. Entonces, es una propuesta que está en la pantalla. ¿Esta? Sí. Bueno, de alguna manera yo lo tiré como una propuesta, pero verificamos que cumple todas las propiedades que... A ver, creo que lo podría haber hecho más que no suene como una propuesta, sino que suene como una necesidad. Uno podría haber dicho, si tengo una carga puntual en un punto dado, el ρ tiene que ser 0 en todo otro punto. No me queda otra porque no hay carga. Pero la integral tiene que dar Q. O sea, en realidad la propuesta es una propuesta que tiene que satisfacer aquello. ¿Sí? Y mirando aquello y comparando con lo que dijimos de la función delta, uno mira y dice, es una delta, no hay otra. Tal vez esa es siguiendo el camino inverso, digamos, pero no pensarlo que lo tiro como mágicamente y después verifico, sino que lo obtengo de esa manera. ¿Okay? Un par de cosas más entonces sobre la delta antes de terminar. Unidades. Unidades va a ser importante porque vamos a estar hablando de deltas de R que tienen unidades de longitud. Entonces, ¿qué unidad le tenemos que asignar a la delta? Bueno, una manera de verlo es... ¿Cómo? ¿La recíproca del diferencial? Sí, ahí quiero llegar, claro. Pero ¿y por qué puedo decir eso? Porque se te tienen que cancelar en algún momento, digamos. O sea, exactamente. por la delta tiene que ser igual a la densidad. Exactamente. A ver, si yo tengo una integral de la delta de... pensemos que lo estamos haciendo, como digo, con algo que tiene dimensiones. Una delta de R de 3R, ¿no? La propiedad fundamental de esto es que esto es 1. ¿Sí? También puedo poner una carga acá y el resultado es Q, pero básicamente esto es perfectamente válido, es una de las propiedades de la delta. Acá simplemente pongo compactada en esta delta 3 deltas, delta de X, delta de Y, delta de Z. Pero nada más que eso. Ahora, esto está perfecto, su resultado es 1, las unidades tienen que cerrar. Entonces, por acá no tengo unidades, o sea, las unidades son 1. Por acá tengo unidades de, el diferencial de R es una longitud al cubo o un volumen. ¿Sí? De manera que no me queda otra que decir que las unidades de la delta son la recíproca precisamente del elemento de volumen, o sea, es 1 sobre la longitud al cubo. Cuando es una delta tridimensional. De hecho, cada una de las 3 deltas que están acá, ese delta de R es delta de X por delta de Y por delta de Z, si estos son coordenadas espaciales X y Z y por lo tanto tienen unidades de longitud, entonces lo que voy a decir es que las unidades de esta delta de X, lo represento así, son 1 sobre longitud, o en cualquier caso es 1 sobre las unidades del argumento. ¿Sí? Eso es algo que siempre vamos a verificar. Otra cosa que podemos decir para la delta, o para esto que estamos haciendo, es hacer algún caso intermedio entre una distribución de carga que sea, digamos, tomamos dos casos límite, una distribución de carga que es continua, donde no necesitamos funciones delta para describirla, y una distribución de carga que es estrictamente puntual, una carga puntual, donde necesitamos una delta de R, que son literalmente 3 deltas multiplicadas, delta de X, delta de Y, delta de Z. Hay situaciones que son, de hecho, muy importantes en la práctica, donde uno tiene distribuciones de carga que son continuas en alguna dimensión, pero discretas en alguna otra dirección. Para poner un ejemplo simple, supongan que tienen, ustedes habrán visto en problemas de electricidad, situaciones donde tienen carga sobre un plano. ¿Sí? Supongamos que este es el plano Z igual a 0. Y ustedes le dicen, sobre el plano Z igual a 0 tienen una distribución superficial de carga, que ya no es carga por unidad de volumen, sino es carga por unidad de superficie, que en ese caso representamos por la letra sigma. Es una distribución superficial
de carga. Quiere decir que esto es la carga por unidad de área de la superficie que estemos hablando. Si me dan este problema y yo quiero ir a trabajar con la fórmula del campo eléctrico que tengo allá arriba con asterisco, que es la fórmula, digamos, general, por así decirla, que habla de una densidad de carga volumétrica, ¿cómo hablo? ¿Qué valor de ρ de R le asigno a este problema en presencia de esta densidad de carga superficial? Bueno, lo que uno puede ver es que acá tenemos justamente una situación donde tenemos una distribución que es continua en esta dirección, porque el sigma puede depender de manera continua de x, y, pero es discreta en esta dirección. En z solo tiene que haber carga en z igual a 0. O sea, este número que está acá, este ρ de R, que es un R, que es un, déjenme ponerlo explícitamente, es un ρ de x y z, tiene que ser tal que sea 0 a menos que z sea igual a 0. Tiene que anularse en todo punto que no sea el plano. ¿Cómo consigo eso? De que se anule en todo punto que no sea en el plano. Pongo una delta de z solamente. Y para indicar que en el plano hay una densidad de carga superficial, que es la que me dieron a mí, lo multiplico por ρ de xy. Entonces, esta es la manera de describir describir un problema que tiene una densidad de carga superficial sobre un plano, de ponerlo en el lenguaje de una densidad de carga de volumen, volumétrica, para poder ponerlo en aquella fórmula y trabajar. ¿Sí? El otro caso, digamos, también típico con el que nos vamos a encontrar, es tener un hilo de carga, que lo pongo en la dirección z y que en ese caso nos va a venir expresado como a través de una densidad de carga lineal. Me van a decir, este hilo tiene tantos coulomb por centímetro en este punto y en este otro tiene tantos coulomb o unidades electrostáticas, lo que fuese, pero en cualquier caso me van a dar la densidad lineal de carga de ese hilo, y esa densidad de carga lineal la representamos por la letra lambda, en este caso es lambda de z, es la densidad lineal de carga. ¿Y cómo escribo la ρ de x y z en este caso? A ver, dicten y yo escribo. Bien. Bueno, esto se puede incluso plantear en situaciones más complicadas donde este hilo no necesariamente sea recto, puede tener... ¿no? ¿Cómo sería? Lo dejamos por la práctica. Digo, no, bueno, a ver, yo no me quería extender demasiado. A ver, ¿cómo sería el caso de un hilo que no fuese recto, por ejemplo, que fuese un anillo? Eso es lo que está... Sí, digámoslo brevemente, a ver. No quería ser pesado, pero si me obligan... A veces es una buena... Bueno, en realidad es una buena pregunta, porque a veces no es tan trivial. Claro, uno puede hacer dos cosas, o seguir trabajando en coordenadas cartesianas o hacer un cambio de variable a coordenadas de otro tipo, ¿no? En este caso, supongamos que tenemos acá estoy improvisando, guitarreando, así que puede fallar la cosa. Si tenemos un alambre de radio R y está situado en el plano z igual a 0, y esto tiene por ejemplo, supongamos que tiene una densidad de carga lambda, para simplificar, digamos que es constante, no que depende de la posición. Bueno, ¿cómo vamos a escribir el ρ de x y z? Si este es una densidad de carga de volumen. Bueno, una coordenada es fácil de escribir. La z. La z tiene que aparecer con una delta, ¿no? En R, digamos, lo que tiene que pasar ahora es que la carga solo esté en puntos del plano, tal que x cuadrado más y cuadrado sea igual a r cuadrado, ¿no?
Entonces, de alguna manera, tenemos que generar una delta de estas cantidades, ¿no? No, algo de eso se podría hacer. El punto es que, en este caso, recuerden que tienen que aparecer... Bueno, está bien, ya está. O sea, aparece una delta de z y aparece una segunda delta. No veo bien cómo va a salir el resultado, pero a priori mi consejo sería acá, no trabajen con x cuadrado, porque x cuadrado tiene dimensión de longitud al cuadrado, trabajen con cosas que tienen dimensión de longitud. Entonces uno diría, hablemos de r y de raíz de x cuadrado más y cuadrado, y en ese caso uno diría, bueno, lo que tiene que pasar es que x e y tienen que ser tales que valgan r. Entonces, puedo pensar, y después habrá que verificarlo, porque insisto, no estoy del todo seguro, que esto sea una delta de r menos raíz de x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? Y probablemente, o casi seguramente, acá debe aparecer un factor lambda, que es la densidad lineal. ¿Cómo? Sí, lo quería hacer, pero quería primero plantearlo en cartesiana, que es un poquito más complicado. En polares sale un poco más fácil. A veces hay problemas donde uno se tiene que pelear un poquito sobre cómo escribir la distribución de carga, ¿no? Podés hacerlo en un sistema de coordenadas, en otro. Insisto, digamos, ¿qué es lo que seguro tiene bueno de esto? Esa expresión tiene de bueno que en todos lados que no sea el anillo, eso se anula, ¿no? Porque si este R no es esa cantidad y Z no es 0, esto se anula. Lo que hay que verificar y estar seguro de que no aparezca ningún factor numérico es que, por ejemplo, la integral de 3R de esta ρ de R, de esta que calculamos acá arriba, me tiene que dar la carga total del anillo. Y la carga total del anillo, si lambda es su densidad de carga lineal, es 2pi por radio, es la longitud por lambda. Así que hay que verificar que esta función de acá integrada da 2pi por r por lambda. Creo que da, un 90%, sí, ya me confirman que da, así que está bien, pero a lo mejor podría haber aparecido algún factorcito afuera por la integral, qué sé yo. Pero bueno, es esa, parece que da. Como también decían ahí, otra posibilidad es usar coordenadas polares. Digamos, usamos coordenadas z y en el plano usamos coordenadas ρ y θ, ¿no? Y entonces acá sí es más, en este caso, bueno, ρ es el radio y θ es ese ángulo. Y acá sí es más obvio, tal vez, que lo que tenemos que hacer es poner una delta de z. Perdón, no, lo que iba a decir es que siempre me pasa que el ρ del plano con el ρ de la densidad de carga uno tiende a confundirlo. Hablemos del R del plano, nada más que para que no sea la misma letra que la densidad de carga. Claro, Z tiene que ser 0, el R chica tiene que ser R, grande, y la densidad de carga tiene que ser lambda. Y esto es independiente de θ, y efectivamente esta fórmula también es correcta en estas coordenadas. Les propongo, esto no lo hago para que no se extienda demasiado, ¿qué pasaría si uno quiere, a veces pasa, describir una carga Q en el origen en coordenadas polares o en coordenadas esféricas? Podría parecer, ¿por qué querría hacerlo? Bueno, porque a veces hay problemas que tienen esa simetría y uno pone una carga Q en el origen, hay que poner la delta de una forma un poco extraña, pero está en algún problema, así que después véanlo y cualquier cosa lo charlamos. Termino acá porque se me terminó la clase, ya se hizo largo, solamente menciono que uno podría verificar acá con total claridad que las unidades que le pusimos a la delta satisfacen este tipo de cosas, ¿no?
por ejemplo la densidad de carga superficial tiene unidades de carga por longitud, carga dividido longitud al cuadrado, porque es por unidad de área. Pero la delta tiene unidades de 1 sobre su argumento, es 1 sobre longitud. Así que todo lo de acá tiene unidades de carga dividido longitud al cubo, que precisamente es la unidad de la densidad volumétrica. Así que esta fórmula y la otra esta de la densidad lineal satisfacen ese tema de las unidades de la delta que habíamos hablado antes. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta o duda? Bien, terminamos por hoy.